Fiducia es una empresa ¿de qué segmento? ¿Pertenece al sector financiero? Explícanos un poco más. Claro que sí. Fiducia es una compañía que pertenece al mercado de valores. Su órgano de control es la Superintendencia de Compañías. Y en realidad lo que nosotros hacemos son negocios que están previstos en la Ley de Mercado de Valores. Pero cuando me hablas de mercado de valores, entonces ustedes solamente trabajan con las empresas que están cotizando en bolsa o trabajan con todas las empresas. No, esa me parece una excelente pregunta para saber qué hacemos en los fondos de inversión. Si bien nuestros fondos de inversión compran valores que están colocados a través de bolsa, cualquier persona, como decía, puede invertir en nuestros fondos de inversión. Es decir, vamos a pensar que tú tienes una expectativa de comprar una casa y que para eso has pensado en hacer un fondo de inversión, en tener un producto de ahorro. Nosotros te ofrecemos un producto que se llama fondo de inversión, en el cual tú puedes ir poniendo tu dinero a cambio de una rentabilidad que puede ir variando dependiendo del mes, y al final vas a poder ya tú cumplir el sueño que tú has planteado desde el principio en el fondo de inversión. Entonces, ¿cuál sería en este producto la diferencia con una cuenta de ahorros de un banco? Primero, ¿quién la administra? Fiducia no es un banco, en realidad no es una institución del sistema financiero. Como he dicho, el órgano de control de fiducia y de las fiduciarias en general es la Superintendencia de Compañías. Y luego, esta es los fondos de inversión son productos que se han venido desarrollando ampliamente a partir del cambio de la ley que dispuso que los bancos ya no podían tener empresas adicionales. Bueno, lo interesante en estos fondos de inversión es que pueden ser también fondos de inversión colectivos. ¿Cómo se manejan en ese sentido? Bueno, los fondos de inversión colectivos son diferentes a los fondos administrados por cuanto tienen un proyecto económico que se desarrolla a través del fondo, ¿no? ¿Cómo se desarrollaría en un ejemplo un fondo de inversión colectivo? Es decir, todas las personas que están participando de ese fondo insertan, ponen el dinero y nadie puede tocarlo. Entonces es como de alguna manera está protegido ese dinero, más o menos así. Sí, efectivamente así. En el fondo que nosotros hemos hecho, en el fondo Fibra EQ01, por ejemplo, el proyecto que nosotros desarrollamos a través de este fondo fue adquirir bienes estabilizados, es decir, bienes, oficinas de altísimo nivel, terminadas y además arrendadas. Entonces, las personas que adquirieron las cuotas que se emitieron a través de este fondo colectivo de inversión tienen la posibilidad de adquirir, o mejor dicho, de hacerse beneficiarios de este arriendo, de la rentabilidad que produzca este arriendo al final del año, cosa que no hubieran podido hacer si lo hubieran tratado de adquirir de forma personal. Entonces es como una inversión en conjunto que les beneficia a todos, ¿no? Correcto. Y ahora toquemos un poquito el tema de fideicomisos. Claro que sí. A ver, los fideicomisos que nosotros administramos son 5 en la ley. Los fideicomisos de administración, los fideicomisos de garantía, los fideicomisos inmobiliarios, los fideicomisos de titularización y los fideicomisos de inversión. Dependiendo del objeto que tenga cada uno de los fideicomisos, vamos a hacer esta diferencia en estas 5 clases, ¿no? Entonces es que nosotros tenemos un fideicomiso o necesitamos hacer un negocio para que alguien administre los flujos que entran y salen del patrimonio autónomo, vamos a estar hablando de un fideicomiso de administración. Si por el contrario yo quiero poner en el patrimonio autónomo que se crea cuando suscribo el fideicomiso mi casa, para que esta casa sirva de garantía de un crédito que yo le he pedido a un tercero, estaremos hablando de un fideicomiso de garantía. Si yo a través del fideicomiso quiero desarrollar un proyecto inmobiliario para que éste además venda las unidades inmobiliarias que se han construido en el fideicomiso, vamos a hablar de un fideicomiso inmobiliario. Si es que yo quiero invertir a través de poner dinero en el patrimonio autónomo, a través de las instrucciones que voy a otorgarle a la fiduciaria a través del contrato, estaremos hablando de un fideicomiso de inversión. Y si es que lo que quiero es emitir títulos valores para que estos sean vendidos en el mercado de valores a través de la bolsa de valores, estaremos hablando de un fideicomiso de titularización. Es decir, los fideicomisos de administración y algunos otros permiten que la empresa, la fiduciaria, administre todo el dinero y de alguna manera ejecute las actividades que se han planteado hacer inicialmente. Correcto. El fideicomiso es un producto súper moldeable. Esto quiere decir que el cliente viene con su objetivo, el cliente nos explica qué es lo que quiere hacer a través del fideicomiso y nosotros
plasmamos esa idea en un contrato. Pero, por ejemplo, si ustedes no tienen mucha experiencia en el área de construcción, me imagino que sí, pero en algún área de producción en la que no tengan experiencia, ¿cómo podrían ustedes administrar un fideicomiso de esa clase? Sí, esa pregunta me permite explicar que nosotros a través de los 25 años que llevamos en el mercado hemos administrado todo tipo de bienes en nuestros fideicomisos. Cuando hablo respecto de todo tipo de bienes, hablo, por ejemplo, desde gasolina de avión hasta el aeropuerto de Quito, hasta la construcción de edificios en importantes sectores de la ciudad y de otras ciudades del Ecuador, etcétera. Entonces, no importa mucho la expertise que nosotros podamos o no tener respecto de la puntualización que requiere el cliente. Nosotros lo que vamos a hacer es el negocio para que ese objetivo se pueda cumplir. Tal vez con la contratación de entes de afuera que nos permitan llevar a cabo el objetivo. En el fideicomiso inmobiliario, por ejemplo, no es que la fiduciaria realiza la construcción. La expertise de la fiduciaria es la administración de negocios. Sin embargo, el fideicomiso contrata un constructor, un gerente de proyecto, un fiscalizador, ¿Y un qué profundidad te permite tener la administración de ese proyecto en cuanto a ejecución? ¿Hasta dónde pueden ustedes llegar? Nosotros podemos hacer todo tipo de negocios siempre que no tengan un objeto ilícito, lo cual quiere decir siempre que no estén en contra de la ley. Verónica, a lo que me refiero puntualmente es hasta qué punto de profundidad pueden ustedes ejecutar la actividad puntual para la que han sido contratados, es decir, contratación de personas, conocer el know-how del propio negocio y permitirse también involucrar en el negocio. ¿Hasta dónde lo hacen? Como explicaba hace un momento, en realidad nuestra expertise es en la administración de negocios. Yo no me voy a meter en la administración personal del cliente, es decir, si es que viene un cliente que tiene, por ejemplo, una empresa de contabilidad, yo no es que me voy a hacer cargo de la contabilidad a la cual se dedica el cliente. Lo que yo voy a hacer es, a través de las instrucciones que el cliente me entregue, que deberán estar plasmadas en el contrato que vamos a firmar, ejercer todas esas instrucciones y actividades a las que me ha facultado el cliente para poder llevar a cabo el objetivo. Entonces, por ejemplo, en un fideicomiso de administración de flujos, en el que a mí el cliente me instruye que yo reciba los flujos que se producen de facturación del cliente y con ese dinero entregue y pague al banco, por ejemplo, en ese momento yo no me estoy metiendo en la actividad del cliente. Sin embargo, yo estoy recibiendo en el patrimonio autónomo del fideicomiso el dinero que los clientes de X o Y, que va a ser el constituyente de mi fideicomiso, le deben pagar por sus servicios. Y normalmente los clientes, ¿por qué razón? ¿Cuál es el servicio o qué valor le atribuyen al fideicomiso para acercarse y solicitar sus servicios? Depende del tipo de fideicomiso que vayamos a hacer, pero hablando, por ejemplo, de un fideicomiso inmobiliario, el fideicomiso inmobiliario tiene beneficios para todas las partes. Vamos a suponer que uno es el promotor, uno es el que tiene la plata, digamos, y otro es el que tiene el terreno. Entre los dos pueden hacer muchas figuras que se han venido utilizando en nuestro país desde varios años atrás. Sin embargo, todas las figuras que se pueden advertir no le otorgan al cliente la seguridad que sí le otorga un fideicomiso. En este caso, cuando uno firma un fideicomiso, crea un patrimonio autónomo. Eso quiere decir que crea un patrimonio independiente y que además es irrevocable. Entonces, no es que el cliente el primer día pone el terreno, el otro pone la plata y al día siguiente el de la plata se arrepiente y se lleva la plata. Esto no puede pasar porque el fideicomiso es irrevocable. Al tener esta característica de irrevocable, ambas partes se comprometen a cumplir lo que han dispuesto en el contrato. Es también de beneficio, por ejemplo, para el promitente comprador, porque uno como promitente comprador de un inmueble, lo que le interesa es primero que ese inmueble en realidad se construya, ¿no? Y que al final a uno le entreguen el inmueble como le ofrecieron. Y además le interesa que en la fase inicial el dinero no sea utilizado en otra cosa que no sea en la construcción del inmueble. Es decir, un fideicomiso lo que hace es intervenir como un tercero para revisar que las dos partes, ninguno de los dos incumpla y administrar ese fondo de la manera que los dos han dispuesto. Sí, bueno, en el fideicomiso hay tres partes. La primera parte se llama constituyente. Esta es la parte que suscribe el contrato y que además realiza aportes al patrimonio autónomo. En el caso del ejemplo anterior, ambas partes, el promotor y el dueño del inmueble, van a ser constituyentes. La segunda parte se llama beneficiario, que es en favor de quien se realiza el negocio fiduciario. En este caso podrían ser los propios constituyentes. Y la tercera parte es la administradora fiduciaria, que en este caso va a ser fiducia, que va a estar a cargo de la administración de todas las instrucciones predispuestas en el contrato.
Correcto. Entonces, en este tipo de fideicomiso, sí, vamos a verificar que todo lo que se ha dispuesto en el contrato de constitución se cumpla, pero además que todo lo que se ha dispuesto en contratos accesorios que vamos a ir firmando a lo largo del contrato también se cumplan, como por ejemplo el contrato de construcción, o como por ejemplo el contrato de fiscalización, o el de gerencia de proyecto, comercialización, etcétera. Verónica, permíteme retomar un poco el inicio de la entrevista, donde me mencionaste que existen dos aristas, que son los fondos de inversión, de los que ya hemos hablado, y los negocios fiduciarios. ¿Nos puedes mencionar un poco acerca de negocios fiduciarios? Claro. Bueno, de los negocios fiduciarios hemos estado un poco también conversando al referirnos al tema de los fideicomisos. Tal vez queda un poquito hablar sobre los encargos fiduciarios. Los encargos fiduciarios son, podemos compararles con los mandatos civiles, son diferentes a los mandatos civiles por cuanto resultan irrevocables. Es decir, la fiduciaria lo que va a hacer es actuar en nombre y representación del constituyente según las instrucciones que le otorgue. No pasa como en el fideicomiso, que se genera un patrimonio autónomo, es decir, en donde hay el desprendimiento de la propiedad del constituyente. Eso pasa en el fideicomiso, ¿no? Yo le entrego la casa al patrimonio autónomo, por lo tanto, desde que hago el fideicomiso, la casa ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece al fideicomiso. En el encargo no es así. En el encargo lo que hacemos es otorgarle instrucciones a la fiduciaria para que la fiduciaria actúe irrevocablemente en nombre y representación del constituyente. Para las empresas, los empresarios pequeños que nos están viendo, medianos o inclusive grandes, que no han tenido la oportunidad o que no conocen acerca de esta clase de productos, ¿qué recomendaciones o qué tú pensarías que es lo más beneficioso de utilizar estos productos que ustedes ofrecen? Claro que sí. Bueno, cuando uno en el desarrollo de las actividades de la empresa pequeña, grande, mediana, necesita de la intervención de un tercero para que esa administración resulte transparente en beneficio de un tercero o incluso de la propia empresa, podemos estar hablando de un negocio fiduciario necesario en ese momento. Mi recomendación para que se pueda hacer un negocio fiduciario que cumpla la expectativa de la persona que lo está creando, en primer lugar es escoger de forma adecuada a la fiduciaria. Los negocios fiduciarios, fiducia, y viene de dos voces griegas en realidad, fides y comisium. Fides significa fe o confianza y comisium significa negocio. Entonces, si es que nos vamos a esta parte etimológica de la palabra, lo más importante cuando uno hace un negocio fiduciario es la confianza. Entonces, es súper importante escoger de forma adecuada a la fiduciaria porque en el momento en el que estamos haciendo un negocio de confianza, yo tengo que ver reflejada mi interés en el contrato que va a hacer la fiduciaria y finalmente en las instrucciones que esta entidad va a ir cumpliendo, ¿no? Y en la propia administración, de hecho. Por supuesto. Ahora, nos gustaría conocer también los requisitos. ¿Con qué clase de empresas son las que buscan esta clase de servicios o con las que ustedes se pueden relacionar? Ajá. ¿Tienen que ser necesariamente grandes o pueden ser empresas desde qué monto? No, no existe en realidad ni en la ley ni en los requisitos de las fiduciarias en general una predisposición de ese tipo, ¿no? Se pueden hacer fideicomisos con empresas muy grandes y se pueden hacer fideicomisos, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencias de fideicomisos constituidos por una pareja de cónyuges que están futuros a divorciarse y que desean que la administración de los bienes que van a ser para sus hijos quede en manos de un tercero para que cuando estos hijos tengan 18 años, los bienes que están en el patrimonio autónomo sean restituidos a favor de sus hijos. Inclusive son fideicomisos personales, entonces se pueden manejar. Supuesto. Quienes pueden ser constituyentes de un fideicomiso mercantil son personas naturales o personas jurídicas, extranjeras o ecuatorianas, de cualquier tipo en realidad. Bueno, entonces estamos hablando que el abanico se abre completamente y cualquier persona natural o jurídica puede participar de estos servicios para garantizar el cumplimiento o garantizar la voluntad de lo que se estipula en estos contratos. Sí, correcto, correcto. Verónica, te agradezco muchísimo toda la explicación. Yo creo que es de bastante interés, y no solamente interés, sino de bastante beneficio el conocer esto, el tener estas herramientas, porque conocer las actividades que como empresario tú puedes llegar a hacer o las oportunidades que existen en el sector empresarial para mejorar las actividades que tú realizas, creo que es de mucha utilidad. Verónica, nuevamente te agradezco y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Por supuesto que sí, muchas gracias.
la agradecida en realidad soy yo de poder compartir contigo y con los televidentes, como dije desde el principio, estos temas que sí, en efecto, a veces resultan un poco lejanos, pero si vamos desmenuzándoles un poco, vemos que pueden ser más personales que otra cosa. Entonces, sí, ojalá que podamos retomar y podamos conversar de cada tipo de fideicomiso, por ejemplo, que resultaría también interesante. Muchas gracias. Y ojalá también sea de mucha utilidad para todos los empresarios, emprendedores y las personas naturales que se pueden ver beneficiadas de esta clase de actividades y servicios.